suficiente confianza, digamos, para creer que estos recursos se van a vayan a aplicar utilizar. para gente Bien. que menos tiene. Bueno, Paco, es un gusto. Un gusto igualmente, Nos Javier, vemos de estar pronto. por aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias, A Paco. ti. Bueno, vámonos ahora con Paco Abundis, director general de Parametría. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Buen Te día. decía que ayer citaban mucho la encuesta que presentaste aquí la semana pasada, ¿te acuerdas? Así Sobre- es, que Sí. era un complemento en realidad de lo que ya había hecho el CONAPRED del Distrito Federal, ¿no? Exacto. Y que era una actualización de la última edición de la Nacional, que es la de 2010. Ahorita que mencionabas los editoriales, me hiciste recordar algo ¿Al cual? A ver. sobre un artículo que publicó Newsweek hace unos meses sobre estaba cuestionando el nivel de bienestar de la mujer comparado con su nivel de representación, y ponía dos ejemplos muy contradictorios. El de Estados Unidos, donde solamente 17% del Congreso lo ocupan las mujeres, o el de liderazgos muy notables como el de Pakistán, donde Benazir Bhutto, que fue una de las primeras ministras, pues al parecer no logró mucho, porque hoy Pakistán probablemente está entre los 5 lugares donde la mujer vive peor, digamos, Sí, peor. en el mundo, y sería difícil decir que en Estados Unidos las mujeres no están en mejores condiciones con 17% de su Claro, Congreso. claro. Era un cuestionamiento sobre hasta dónde la representatividad necesariamente te lleva a mejores condiciones, mejores pero condiciones. bueno, era una reflexión. No, es el día, ¿no? Es el día, ¿no? Para esa ¿Qué tenemos reflexión. hoy? Derechos humanos, Paco. Mira, pues es un tema clásico que además yo creo que viene mucho ahora al caso, viene en el caso del DF, el relevo del ombudsman, que es como se le conoce esta figura Sí. de quien procura nuestros derechos humanos. Y pues primero una pregunta de validación, ¿qué es lo que la gente considera un derecho humano fundamental? Llama la atención los primeros, tener acceso a la salud, 100% de la gente dice que es un derecho humano, fundamental, tener vivienda, trabajar, acceder a la educación. Y es interesante porque prácticamente no hay diferencia, estamos entre el 94 y 100%, pero es interesante que 95% o 94, está entre 95, digamos, estos dos, reunirse y manifestarse pacíficamente, ¿no? Que es un tema que últimamente, Sí. por razones obvias, lo hemos tenido Me llamaba muy también en lo de cuenta. tener una identidad, ¿eh? Ahora bien, ¿cuál es la situación o cómo se evalúa esto en México? ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes frases? En México se respetan los derechos humanos de las personas. 60%, Javier, diría que está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Es decir, no consideramos que en México se respeten, y luego vendría, esto está obviamente correlacionado con nuestra concepción de justicia. Si en México se aplica la justicia por igual a todos, 85% te diría que no. Digo, son dos cuestionamientos ya muy serios. Ahora, ¿quién está encargado de esto a nivel nacional? ¿A quién se ve como responsable? Claramente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 25%. A mí me preocuparía un poquito el 36%, que dice que, digo, es un tema judicial y no ubica a la comisión como el principal actor. Sí. Digo, ciertamente ambos tienen que ver, pero no tiene tanta visibilidad la comisión al parecer. ¿Cómo ve el público que se le puede dar solución a esto? Siempre tenemos esta idea de por qué no viene alguien y nos corrige, ¿no? Entonces, ¿qué tan de acuerdo? ¿Se acuerdo? Está con que organismos internacionales de derechos humanos evalúen las políticas de derechos humanos, 64% de acuerdo. Finalmente, en una evaluación del gobierno federal, que no es necesariamente, digamos, el único que será en el tema, pero qué tanto ha hecho el gobierno federal en defensa y protección de este tema, y qué tan satisfecho está usted. 38% está muy satisfecho o satisfecho, y 53% poco satisfecho o insatisfecho. Yo diría, Javier, que es un tema donde el público está cuestionando mucho tanto a los organismos como al gobierno federal. Bueno, Paco, nos Un veremos gusto. pronto, ahora sí. Nos vemos pronto. Nos vemos Gracias, pronto. Paco. Llegó el momento de saber qué pasa en el mundo, mi querido Paco. ¿Cómo estás? Pero de saber estás, cómo Javier? están los números y Muy eso, buen ¿no? día. ¿Cómo te ha ido, Paco? Pues mira, para darte un adelanto, la propuesta del diputado creo A que ver, sería a muy ver, popular. A ver. 80% de la gente a nivel nacional está a favor de que la gente se pueda expresar públicamente. A ver, con otra vez, marchas. 80%. 80% justifica las marchas de alguna manera. Sí, sí, sí. 70% está en contra de que se utilice la violencia, como lo reafirma el jefe de gobierno. Digo, en eso está leyendo bien a la opinión pública. Pero otro 60% quisiera que se regularan, como el diputado sugiere. Entonces, le adelanto al diputado que su propuesta va a ser muy popular. Oye, ¿y tú?
Yo creo que son los dos principios, estar a favor estar a favor de la manifestación pública, que creo que todos tenemos derecho, pero el derecho a libre tránsito, ¿no? O sea, estás con dos valores democráticos que los pones, en este caso, los confrontas y obviamente queremos ambos, ¿no? El tema es cómo lo hacemos, cómo regulamos. ¿Y qué traes el día de hoy para meter a Abundis? Pues mira, otro de estos claroscuros de la opinión pública. A partir de 1997, el Ejecutivo en este país dejó de tener el control del Congreso, es decir, un partido ya no dominaba toda la Cámara. A partir de entonces, la opinión pública ha entendido que hay Congreso y que es un actor político relevante. Si quieres, no es el de mayor presencia ni el de mayor reputación, pero no deja de tener un rol muy importante. Primero le preguntamos a la ciudadanía si pensaba que el hecho de que ningún partido tenga más del 50% de los diputados es bueno para la democracia o malo. Este es un primer dato interesante. Malo dice 50%. Entonces tú pensarías, la gente quisiera un Congreso que sea el dominante. Entonces lo contextualizamos en lo que sucede actualmente y como dice el siguiente gráfico, que es la primera sorpresa. Entonces, en la Cámara de Diputados prefiere que el partido mayoritario sea el del presidente o prefiere que otro partido tenga la mayoría, otro partido. Mira, ¿no? Ya empieza a ver como da la impresión que el primer punto de vista no corresponde con esto. Si revisamos qué es lo que está pasando en el mundo, un ejemplo sería Estados Unidos, con datos de Gallup, vamos a ver que y esto es interesante dado lo que acaba de pasar precisamente en el bloqueo presupuestal que hubo. De Estados Unidos. La mayor parte de la gente, desde hace mucho tiempo, hace 10 años por lo menos, 2003, cree que no hay diferencia si un partido controla el Congreso o es del mismo del presidente, pero como verás, del mismo partido ha pasado de 34% a 25%. ¿No? Y el diferente partido ha ido subiendo, ¿no? Mira. Entonces, y si vamos a México otra vez, regresamos, ya lo ponemos en general, si le quitamos el contexto o la parte partidista, diría que es positivo o negativo para el país que la Cámara de Diputados no apoye las propuestas del presidente, dice que es negativo. Es decir, Javier, yo creo que, para empezar, no hay, la opinión creo que no tiene claro el funcionamiento o cómo se toman las decisiones dentro del Congreso y ya no digamos en esta relación con el Ejecutivo, pero sí te diría que en general la percepción de un gobierno dividido, así sea de balance de poder, el público parece no aceptarlo. Es decir, preferiríamos que si fuera del mismo partido. Es muy contradictorio, ¿verdad? Es bastante contradictorio, pero yo creo que tiene que ver con la forma en que la gente está entendiendo cómo funciona la política. Por ejemplo, te diré un dato interesante, solamente una tercera parte del país sabe que existen 3 poderes como tal. ¿Cuánto por ciento? 30%. Y solamente 8% del país sabe cuántos diputados hay. Entonces yo creo que parte de la contradicción que estamos viendo en estos datos tiene que ver con nuestra comprensión de, digamos, no tenemos toda la información política y esto sería sofisticación política. ¿Has medido, como en resumen, algo del Pacto por México? Sí, la gente quiere el Pacto por México. Sí, porque quiere acuerdos. Quiere acuerdos, quiere soluciones. Realmente. Así es. Entonces, en general, da la impresión que lo que quiere es una toma de decisiones unificada, ¿no? Y lo que uno entendería como balances, la gente lo ve de manera negativa. Bueno, estuvo interesante esta día, Paco. Sí, yo creo que, y le seguiremos dando seguimiento. Pero entonces quiere decir lo que decías ahorita, que el señor diputado que ya se fue, puede que le vaya bien con su propuesta. Así es, por lo menos tenemos esas claras, ¿no? Muchas gracias, Paco. Al contrario, gracias a ti, Fer.